Bueno, clase de hoy, Google File System. Este, Quizás, como le decía recién, sea un poco más corta porque no es súper largo el tema. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Son 3 hojitas de notas las que tengo preparadas. ¿Por qué Google File System? En parte porque se relaciona mucho con el otro paper que estuvimos viendo, que era el de MapReduce. Medio que surgieron, no sé si juntos, porque no se sabe lo que hicieron los de Google, pero surgieron medio a la par. MapReduce usa Google File System como la infraestructura fundamental para compartir archivos. Ustedes, ahora que están haciendo los TP, se dieron cuenta de algo medio obvio que quizás cuando lo ven en abstracto no es tan evidente, pero cuando lo empiezan a hacer se dan cuenta de que bien, muy bien, cada mapper y cada reducer produce archivos, pero cómo se lo comparten entre sí. Durante la parte del shuffle se los mandan directamente, pero en los dos extremos del proceso, cuando lee los mappers y cuando los reducers escriben sobre un file system distribuido, y ese es el tema que vamos a ver. Vamos a empezar a escribir, a ver si funciona esto. Ahí está. Google File System. Y file system distribuido, en realidad ¿qué es un file system distribuido? Más o menos lo que se imaginan ustedes. La abstracción de file system, trata de imitar mucho la abstracción de file system que ustedes ya conocen, que es la de Unix, con un arbolito de nombres. Los archivos son grandes tiras de bytes que uno escribe, sin mucha estructura. Eso respeta lo mismo del file system que tienen ustedes. No es una base de datos en el sentido de que cada archivo va a tener registro ni nada. Eso lo arman ustedes, como sea. De hecho, no lo vamos a ver, pero Google, sobre este file system distribuido, armó un sistema de base de datos que en consecuencia también es distribuido, que se llamaba Bigtable, que sigue existiendo. No sé si habrá cambiado mucho, pero como producto lo tienen a Bigtable ahí. Internamente no sé si será lo mismo. Pero era lo que le agregaba todas las estructuras de datos para poder acceder a registros directamente, etcétera. Fue uno de los primeros sistemas de NoSQL que le dicen. Pero no lo vamos a poner por ahí. Lo vamos a estudiar porque es uno de los sistemas, no diría más fáciles, pero es un buen ejemplo de un sistema storage, y nos vamos a topar con todos los problemas que vimos la vez pasada. Vamos a resumir algunas de las... Estos no son los problemas, sino las cosas que van a aparecer cuando estudiemos. Estamos así, ¿por qué vamos a estudiar esto? Porque acá vamos a ver ejemplos de las siguientes cosas. Esto lo vimos la vez pasada, sharding, o particionado, replicación. Va a tener un gran capítulo de consistencia toda esta clase, porque es quizá demasiado relajada en el Google File System. Y medio que sería, más que tolerancia a fallas, es recuperación automática. La vez pasada lo vimos medio en abstracto, medio teórico, y ahora vamos a ver ejemplos concretos de todas estas cosas que van a ir apareciendo. Todo esto lo tiene el Google File System. Después, si vamos a hacer un file system, ¿por qué no usamos un file system común y queremos hacer un file system distribuido? Vamos a poner algunos requisitos que tuvieron los de Google cuando hicieron este file system en particular. Una de las cosas más básicas que tenían era que necesitaban un file system global. En sentido global, en sentido cómodo, necesitaban poder compartir archivos sin tener que especificar la máquina o sin preocuparse en qué máquina estaba tal cosa. Obviamente que va a ser importante saber en qué máquina está cada pedacito de dato, pero eso lo querían abstraer en un sistema que les facilite el asunto. Puede ser que sea un sistema, un file system global, también lo podemos considerar como que sean archivos compartidos, medio que cumple la doble función esa. Y una característica de esos archivos, que eran justamente los archivos que iban a producir con MapReduce y con alguna otra herramienta que tenían, eran que iban a ser archivos muy grandes. En el paper habla de varios gigas. Ahora parece medio ridículo porque varios gigas no es tan grande, pero en el momento, a principios de los 2000,
archivos de gigas eran bastante grandes. O sea que este file system tenía que soportar archivos grandes y por lo tanto tenía que ser escalable. O sea, escalable en lo posible horizontalmente, tirarle más máquinas al problema y que la cosa se solucione. ¿Y escalable por qué? Porque son archivos grandes. De muchos gigabytes. Después, necesariamente como va a ser escalable y va a ser grande y va a estar distribuido en un montón de lugares y vamos a tener muchas máquinas que van a estar ejecutando jobs que pueden estar mucho tiempo corriendo, además de la tolerancia a falla que va a tener MapReduce, bueno, el sistema también tiene que tener tolerancia a fallas. Y acá es un poco disponibilidad, pero también es importante tolerar fallas en el sentido de que no se nos pierdan los datos. Una vez que nosotros guardamos el dato y nos dice que está ok el sistema, bueno, saber que está más o menos seguro. Vamos a ver que en definitiva la regla que tienen acá es que cada dato se termina guardando configurable, pero se termina guardando en 3 máquinas distintas. O sea, hay 3 discos rígidos donde termina estando ese dato. Es el tipo de tolerancia a falla que vamos a ver ahora y el principal tipo de tolerancia a fallas que vamos a ver en todas las clases de sistemas de storage. Esto lo tratamos, creo que no sé si la primera o la segunda clase, pero ellos lo querían construir, no querían ir a Hewlett Packard y comprarle uno de estos sistemas súper sofisticados, carísimos. Querían commodity hardware. O sea, máquinas que pueden ir a la web y comprar por Mercado Libre 70 discos de un tipo y un mother y los conectan todos y ponen muchas máquinas de eso y sobre eso armar el sistema. Es interesante la decisión esta, no era tan... Ahora medio que se usa mucho que se armen sistemas distribuidos sobre PCs y commodity hardware, medio que es lo que tienen internamente los proveedores de cloud. En esa época era medio una innovación de que en vez de ir y comprarse una cosa ya enlatada a un proveedor de estos grandes, decidieron ellos mismos armarlo. Seguramente sería por la escala que sabían que iba a tener esto. Esto iba a tener cientos o miles de máquinas con sus discos conectados y con todo eso. Así que esa es una decisión interesante. Por eso lo hicieron de cero y por eso es interesante. Y esto que no va a ser menor, que va a ser importante en el diseño que vamos a ver, está orientado a batch. No sé si están familiarizados con el concepto de procesos batch, pero es el típico proceso grande que corre, no necesariamente a la noche, pero uno se imagina que siempre corre a la noche, agarra muchos registros, los procesa y va generando el output. Batch es lo contrario a interactivo o en tiempo real de streaming. Es un proceso, el típico que corren los bancos a la noche para consolidar datos de muchos lugares. Y esos procesos tienen una característica que es bastante universal, hay pocas excepciones que no sean así, que son procesos que básicamente se basan en leer, podríamos decir, tablas o listas de datos que están en los archivos y generar otras listas de datos. Lo que, por ejemplo, MapReduce, ustedes se dieron cuenta que se basa en eso. Leen listas de datos de un lugar, los procesan y generan otras listas de datos en otros lugares. Eso lo querían aprovechar y querían hacer un sistema de archivo distribuido que esté muy orientado a esa operación. ¿Cuál es esa operación? Es lo que ellos llamaron append, que la vamos a ver ahora en detalle, pero la operación de append es agregar cosas al final de los archivos. Eso es básicamente lo que tiene que estar optimizado para hacer el sistema este. ¿Y por qué es interesante por qué lo estudiamos tanto este sistema? Es porque funcionó, no fue un sistema teórico, sino que fue lo que hizo que funcione Google durante mucho tiempo. Después no son tan abiertos como con este paper, pero lo evolucionaron, después vamos a hablar de algunas cosas que podrían haber mejorado del sistema lo evolucionaron a otro sistema archivo que se llama Colossus, que anda por ahí algunos artículos, algunas cosas, pero son mucho más cerrados con respecto al sistema ese, no fueron tan abiertos como con el Google File System. Pero este sistema funcionó así, con commodity hardware, con escalas enormes durante un montón de tiempo, y esto hizo que Google como empresa funcione y pudiera armar arriba de este sistema otros sistemas, por ejemplo, de Bigtable.
Esa sería la introducción. Vamos a ver cuál es la abstracción. Ustedes me interrumpen, no creo que haya dudas por acá, pero ustedes me van preguntando. Abstracción fundamental, digamos. ¿Cuál va a ser? Obviamente un file. Y el file, si bien no estamos hablando de un file system de Unix, sino que es un sistema completamente diferente, trata de imitar bastante el concepto de file que tienen ustedes. O sea, el file tiene un nombre, un montón de datos, lo podemos representar así. Acá va a tiene un sistema de directorios para nombrar las cosas, dir barra file, le podemos decir, .txt, cualquier cosa. Pero la particularidad que va a tener este file, bueno, además de ser muy grande, es que lo van a partir en pedazos, básicamente. Esos pedazos le llaman literalmente pedazos, o sea, en inglés le llaman chunks. Chunk quiere decir pedazo en inglés. Y tienen un tamaño fijo y ellos decidieron, evaluando qué sería un tamaño razonable de chunk, 64 megas. Lo cual para los estándares actuales parece hasta chico, pero en esa época era enorme, o sea, 64 megas era, a principios de los 2000 era un archivo grandote. Y esos chunks van a estar replicados, o sea, van a estar copiados en varios lugares. En definitiva, ¿qué termina siendo uno de estos chunks? Es una implementación de sharding. Esto es sharding. O particionado. Lo que yo también trato de hacer con esto es que distintos patrones, ponerle un nombre general a ciertos patrones que vamos a ver, y a pesar de que distintos sistemas le pongan un nombre un poco diferente y no sean exactamente igual que como lo explicamos teóricamente, lo pueden identificar. ¿Qué está haciendo en definitiva esto de agarrar un archivo y partirlo en pedazos? Lo está partiendo para poder particionarlo en muchas máquinas, y eso es lo que nosotros le dijimos particionado o sharding. Dentro de esas máquinas, que ahora vamos a pasar ya a ver cómo es la arquitectura de esto, cada uno de estos chunks termina siendo un archivo común de Linux. O sea, que si se pone a pensar, esto funciona sobre el Linux común, usa archivos comunes de Linux y agarra toda una capa de abstracción, middleware, si quieren decirla, aunque es medio confuso llamarlo así, que hace que todos esos pedazos desperdigados por todos lados sean un archivo lógico, que es el file este. Estos son los archivos que van a servir como input para MapReduce y como salida de MapReduce. MapReduce directamente va a escribir estos archivos, pero a la larga van a terminar transformándose en archivos de Linux, cada uno de estos chunks que están ahí. Después, ¿hasta acá alguna pregunta? Porque si no nos mandamos directamente a lo interesante, que es ver la estructura. Lo que leyeron el paper más o menos ya lo saben esto, pero yo voy a asumir que no leyeron el paper y vamos desde cero, porque seguro que mucha gente vino acá sin leer el paper. Tiene, podríamos decir, 3 clases de componentes el Google File System. Y es medio parecido en cierta forma a la estructura que tiene MapReduce. Tiene lo que se llama un Google File System Master, que también le vamos a decir coordinador a lo largo de la clase esta. Y es medio una máquina, es una única máquina. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer que no se muera esa única máquina y se muera todo. Pero es la que tiene, entre otras cosas, la estructura del file system, o sea, el arbolito ese, y dice dónde está cada cosa. Ahora vamos a hacer una leída, cómo se ejecuta un read, y va a ser más claro qué es lo que tiene el coordinador. Y lo importante son los chunk servers. Los chunk servers son simplemente máquinas. Un segundo. Me estaba llamando aire. Me perdí. Sí, los chunk servers son máquinas comunes con Linux, con el Linux File System, como pueden ver ahí, y con discos rígidos, pero tienen un servidorcito, o sea, tienen un programita que sirve para interactuar tanto con el máster ese que está arriba como con las aplicaciones en sí. Esos son donde van a estar los datos posta, y esos son de donde vamos a escribir y leer datos a la larga.
También cada aplicación, la idea que tenía cuando hicieron esto, era que tuvieran lo que se le suele decir un cliente. A ver, un segundo que me dejó de funcionar el coso para escribir. Problemas técnicos. Ahí está. Tenían un cliente que es, esto sí es más parecido a un middleware. No es tan chico como simplemente la biblioteca que están usando ustedes para los RPC, no es un gRPC, es mucho más complicado, tenía más lógica esto, o sea, tiene lógica. En el sentido, tiene lógica en el sentido que no es simplemente un pasamanos de la aplicación, llaman una cosa y eso termina llamando al master o al chunk server. Vamos a ver que el client ese tenía que tomar algunas decisiones y tenía que hacer algunos cálculos, etc. De hecho, la primera cosa que vamos a ver que tiene que hacer ese client es que cuando ustedes quieren escribir en lo que sería un archivo que les había dicho que tenía muchos chunks, lo primero que tiene que calcular ese cliente es a cuál chunk están tratando de escribir. O sea, si se fijan acá, cuando el cliente hace la primera comunicación que va a hacer con el master, le manda el file name, que es lo que quieren escribir ustedes, y le manda directamente el chunk index. Lo que le manda la aplicación al Google File System Client sería el file name. O sea, si lo miran así, lo que le manda es y el offset. O sea, el pedacito que quieren leer. Pero el cliente lo que hace es traducirlo al chunk index. ¿Cómo hace eso? Es muy fácil, porque el offset es una medida en bytes, es el offset que conocen ustedes, y si agarran eso, lo dividen por 64, le va a dar el índice 0, 1, 2, 3, o lo que sea, que es el chunk index. O sea que ya ahí ya tenemos un poquito de lógica que ya está implementada y escondida dentro del cliente que usaban los de Google. Y todo esto funciona bien porque dentro de Google se entendía que la gente sabía usar bien esto, y por eso le podían dar un cliente más o menos complicado, una biblioteca. Más que cliente, era más una biblioteca para acceder a todos estos sistemas. Después, ¿cómo iba a funcionar una lectura? Vamos a seguir la lectura y en base a eso ustedes me preguntan porque es más fácil entenderlo así. Cuando el cliente quiere leer un dato, él va a llamar read y le va a pasar el file name y el offset, y quizás un buffer, depende de cómo esté implementada la biblioteca. Eso va a calcular el chunk index, o sea, a cuál chunk del archivo queremos escribir. Y lo primero que vamos a hacer es preguntarle al coordinador, que es este que está acá, dónde están los servidores concretos que tienen ese chunk. Imagínense que acá está dibujado 2, pero imagínense que esto tenía cientos o miles de máquinas y cada máquina tenía muchos chunks de muchos archivos. Lo que devuelve el master es, le piden el file name y el chunk index y esto va a devolver lo que le dicen ellos un chunk handle y chunk location. Chunk handle es simplemente un numerito que es un número que identifica universalmente al chunk. Cada uno de estos tiene un número único dentro de todo el sistema. Especifica que cada chunk handle es un int 64 o como se quiera llamar, un entero de 64 bits, y eso es único dentro de todo el sistema y eso simplifica un poco para que no se pisen dos chunks entre sí. Pero también lo que nos va a devolver el master es la ubicación de todos los servidores que tienen una copia de eso. Acá tenemos dos y esto, siguiendo este ejemplo, imagínense que estos dos servidores que están acá, cada uno de esos tiene una copia de ese chunk. Típicamente, lo que dice el paper es que usaban 3 copias. Acá no hay una restricción, podrían ser 2, 3, 4, 5, lo que sea. No tiene que ser par, impar, ni nada. Esto era flexible en ese sentido. 3 era razonable, así si se les moría uno, no estaban a punto de quedarse con una sola réplica. Después, lo importante era que el cliente una vez que, todo esto lo hacía el cliente, iba al master, obtenía los datos, esos datos los cacheaba, no sé si están familiarizados ustedes con el concepto de cachear, pero los guarda en memoria, y los guarda en memoria para tener que estar interactuando con el master constantemente, y así la próxima vez, por un lado, más rápido, y por otro lado,
descarga un poco el máster, porque como les dije, el máster es una única máquina que todo el mundo le está preguntando ubicaciones de réplicas constantemente. Los clientes tienen que guardarse en la memoria dónde están las réplicas que están usando frecuentemente, así lo descargan un poco. Pero sabiendo ya dónde están esas réplicas, directamente el cliente va con esta flechita que está acá y le elige lo que en el paper dice el chunk server más cercano. Andás a ver cómo hace para detectar cuál es el más cercano. Puede ser el que esté en el mismo data center, en el mismo rack, o inclusive, ahora vamos a ver si está puesto en la misma máquina, porque esto lo que hacían era, ejecutaban varios servicios diferentes dentro de la misma máquina. Capaz que tenían un mapper de MapReduce y un chunk server corriendo en la misma máquina, y capaz que es justo el chunk server que tenemos nosotros, ese es el que tiene los archivos que queremos. O sea, ahí es una llamada local y eso es mucho más rápido. Vamos a ver que eso lo hacen a propósito, pero bueno, no importa. Elige de las tres réplicas el que esté más cerca, y ahí sí, le manda el byte range de lo que quiere leer, y el chunk server le devuelve la data. ¿Qué cosas de todo eso que expliqué son interesantes acá? Por un lado, que este coordinador solo tiene metadata. Por otro lado, que los datos no pasan por este máster como un lugar centralizado de donde se manda todo. El cliente tiene que hacer 2 llamadas a 2 sistemas diferentes a menos que ya lo tenga cachado. Tiene que pedirle al coordinador dónde están las cosas y después ir al chunk server posta y obtener los datos de ahí. Y eso, de vuelta, es para aliviar el máster que no sea el router central de todos los datos. Y no sé si iba a decir una tercera, pero por ahora no vamos a decir tercera. Hasta acá se entiende la cosa. Ahora vamos a ver las escrituras, que son mucho más interesantes. Porque en principio, una cosa que también quedó implícita mientras lo venía explicando, todos los chunk servers, los chunks, las réplicas en cada uno de los chunk servers son iguales. Vamos a ver que no son necesariamente iguales, pero no los quiero complicar desde ahora. Pero imagínense por ahora que todos esos chunks en los 3 chunk servers son iguales, por lo tanto no necesitamos un chunk server especial, ni privilegiado, ni nada para leer. Simplemente leemos y obtenemos los datos que están ahí. Para escribir es otra historia, el asunto. Para escribir es un poco más complicado. Y acá antes le quiero repasar, no sé, por si alguno no estuvo la vez pasada, cómo sería la forma de hacer mal esto de la escritura. Imagínense que tenemos, como en el ejemplo ahí, 2. Vamos a poner solamente 2 réplicas, que sería el chunk server 1 y el chunk server 2. Y tenemos 2 clientes que quieren hacer una escritura. Cliente 1, cliente 2. Una opción mala para hacer esto sería que cada cliente le mande la escritura a todos los chunk servers. Hacer algo parecido como a la lectura, pero para escritura. Ahora le pedimos al coordinador todas las réplicas, nos da toda la réplica y en vez de leer de una, escribimos en todas. O sea, nosotros actualizamos el valor en todas. Eso al principio funcionaría, por ejemplo, el cliente 1, si quiere escribir, vamos a usar esta notación, write x, escribe x el valor 1 y acá lo mismo, tiene que hacer. Un segundito que me está llamando. Voy a tener que mutear eso. Ahí está. Y ahí lo pone, perdón, 2 no. Escribe lo mismo en los 2, para que queden sincronizados. Después, cliente 2 hace lo mismo, y acá ya se pueden imaginar a dónde estoy yendo con todo esto. Write x2 y acá write x2. Lo que importa es el orden en el que llegan las cosas. Acá estamos tratando de modificar el mismo valor en 2 servidores distintos y el orden en el que llega no va a cambiar el producto, digamos. Pongo de vuelta azul. En uno no puede haber llegado primero el 1 y después el 2. O sea, nos llegó esta flecha y después nos llegó esa otra flecha. Y en el otro nos puede haber llegado al revés, x2 y x1. Y eso básicamente porque no podemos hacerlo así, tenemos que pensarlo un poco mejor. El orden es importante, de ahí hablamos todo de los logs y todo eso, pero llegamos a una solución más fácil, que es justamente la que usan estos.
que es un modo de replicación que se llama Primary Backup. O sea, Google File System usa una versión, vamos a poner una versión de Primary Backup. ¿Qué va a ser esa versión de Primary Backup? Supongo que voy a seguir haciendo circulitos para representar a las réplicas. El chunk server 1, más que réplica, los chunk server en sí, pero imagínense que este es el chunk server, pero imagínense que existe un solo chunk dentro del chunk server, para simplificar la cosa. Este es el 2 y este es el 3. Tenemos que elegir a uno que sea primary y los otros dos van a ser secondaries o backups. Acá usa mucho el término secondary. ¿Quién es el que va a decidir quién es el primary, quién es el backup? Bueno, ahí es donde tenemos el coordinador de vuelta. Este es el coordinador. Otro nombre para el tipo este que está acá. Este es el coordinador. Y ese es lo que va a decir, por ejemplo, le va a decir, vos sos el primary, vos sos el secondary y vos sos el secondary. Y a su vez, y esto al final de la clase lo vamos a ver, no sé en cuál sentido va, pero le van a ir mandando heartbeats. Cada uno de estos le van a ir avisando, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, o quizás al revés, quizás el coordinador le pregunta si está vivo, no importa tanto, lo que importa es que el coordinador sirve, por un lado, para resolver el problema de elegir un líder. Esto es una variación de elección de líder. Por otro lado, es el mecanismo de detección de falla que tenemos. Va a estar monitoreando a cada uno de los miembros de este grupito. Vamos a llamarle réplica group. Yo a veces hablo mitad en castellano, mitad en inglés, pero bueno, ustedes entienden. O grupo de réplicas. Este grupo de réplicas tiene un montón de réplicas y una es privilegiada, uno es el primary. También tenemos que tener en cuenta que siempre sea una y no más que una, porque ahí se nos ocurría el split brain que vimos la vez pasada. Eso también lo va a solucionar. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando ya tenemos esta estructura así? Las escrituras van a empezar por el primary y después van a ir a los secundarios. Ahora le hablamos. Pero antes de eso, para que quede claro las funciones del coordinador vamos a resumir qué hace por ahora el coordinador. Por un lado es un servicio de nombres. En el sentido amplio, ¿qué quiere decir un servicio de nombres? Es que adentro tiene una estructura que tiene toda la configuración del sistema. Por ejemplo, para un archivo, que llamémosle file name, cualquier cosa, el coordinador va a saber todos los chunks que tiene. Chunk 1, chunk 2 y chunk 3. Además, no lo voy a dibujar para todo, pero cada uno de esos va a saber en cuáles máquinas físicas están. Por ejemplo, el chunk 3 va a estar en el chunk server 1, chunk server 2 y chunk server 3. Y a su vez, no es exactamente eso, va a resolver quién es el líder o quién es el primary. O uno lo va a marcar como P. O sea, otra función que tiene, además de los nombres, es elegir líder barra primary. Y la tercera función que va a tener es monitor o detección de fallas. Pero por ahora esas van a ser las funciones principales en general que van a aparecer una y otra vez a lo largo de la clase que va a tener el coordinador. Siempre que haya que obtener dónde está cada cosa, va a usar la faceta servicio de nombres que tiene el coordinador. Va a hacer una query a esta base de datos interna que tiene para cada archivo la lista de chunks y para cada chunk en qué ubicaciones físicas están, y eso se lo va a devolver. Y también va a monitorear las fallas y cuando haya una falla va a tener que elegir un nuevo líder para cada chunk. También es importante destacar que
esta estructura de primary y 2 secondaries o n secondaries, lo que sea, es por cada réplica group, y cada uno de estos está asociado a un chunk. O sea que distintos chunks dentro de un archivo. De hecho, después de un rato hasta uno se olvida de que los chunks están organizados en files. Medio que la estructura importante que aparece una y otra vez es el chunk. Cada chunk está dentro de 3 réplicas, y dentro de un mismo archivo los distintos chunks pueden estar desparramados en distintas réplicas. No es que todo un archivo grande que tenga 100 o 1000 chunks van a estar todos en las 3 máquinas. De hecho, no sería deseable que esté todo en las 3 máquinas, porque si falla una, falla todo el archivo y perdemos una de las propiedades que hablamos la vez pasada, de que sean fallas parciales. Si tienen 1000 máquinas, esos 64 o 100 chunks o lo que sea, van a estar desperdigados por todos lados, siempre en grupitos de 3, y de esas 3 máquinas dentro de las miles, una va a estar seleccionada como primary, y es la que va a hacer todo el baile que vamos a ver ahora de las escrituras. Si voy muy rápido me dicen, pero ¿entendieron por ahora eso? Porque si es así vamos a ver lo interesante, que es lo que une un poco todo, que es la figura 2 dentro del paper, que es la que dice cómo se realiza una escritura, cómo se hace todo eso. Acá tenemos el cliente barra aplicación, está todo mezclado, en el dibujo eso no importa, y los numeritos son en el orden en el que se hacen las cosas. Primero el cliente, que está acá, es el cliente pidiéndole metadata al máster. O sea, ahí el cliente le pide para este archivo, para este chunk, en qué lugares está. Lo que va a devolver el máster es el chunk handle, el número ese, pero lo más interesante nos va a decir quién es el primary y quiénes son los secondaries para ese chunk en particular que queremos escribir. Después, una cosa curiosa que hace esto es una optimización. Esto que también cuando lo estudien no lo piensen como que es tan esencial dentro del algoritmo de escrituras. Es una optimización para no tener para que lo que sería el commit, o sea, la escritura concreta, sea rapidísima. Lo que hace el Google File System es solicitar que mande los datos primero, y una vez que ya están mandados los datos, después nos manda la orden de escribir. O sea, acá en el 3 lo que está haciendo es mandándole todos los datos que quiero escribir, se los mando primero a una réplica cualquiera. Por ejemplo, es el secondary 2. Ese secondary no la va a escribir, la va a guardar en memoria en algún lugar. Lo que dice el paper es que la guarda en un buffer LRU, o sea, List Recently Used, lo va guardando ahí y lo tiene ahí para cuando el cliente le diga, bueno, ahora sí escribí. Lo interesante que tiene esto, que es una optimización para que el cliente no tenga que mandarle a todos lados, es que arma una cosa parecida en esencia, aunque sea, a lo que era el chain replication que vimos la vez pasada. No es un chain replication porque le falta un montón de cosas, principalmente porque no está escribiendo los datos en sí. Pero lo que hacen estos es mandarle a una réplica, a la más cercana, y después esa réplica se lo manda a otra réplica, y esa se la manda a la tercera réplica. Acá no importa quién es primary y quién es secondary. Lo que importa es que todas, en definitiva, tengan en algún lugar de la memoria o del disco en algún archivo temporal los datos que vamos a querer escribir después. Tampoco lo explica bien el paper, pero de alguna forma el cliente se entera cuando ya pasó eso. Seguramente le manda le manda y cuando empiezan a responder, el cliente se entera de que ya todo el mundo tiene los datos ahí, entonces puede avanzar con la parte interesante, que es la que queremos llegar, que es cómo se realiza la escritura. La escritura, verán, primer cosa interesante, no tiene nada que ver el máster. El máster era metadata. Lo que tiene que hacer el cliente es hablar directamente con el primary. Sabe quién es el primary porque el máster nos dijo en el paso 2 cuál era el primary. Entonces, en el paso 4, esta flecha que está acá es donde le manda un write request. Esto en el paper además están todos los pasos uno por uno bien definidos. El primary lo primero que hace es aplicar el cambio localmente y después le manda el cambio a los secondaries. Le manda acá y le manda acá. Los secondaries le responden ok, ok, y recién ahí el cliente recibe el ok definitivo. Ese es el caso feliz, ahora vamos a ver cuando las cosas fallan. Pero, ¿cuál es el rol importante que tiene el primary acá? No está dibujado, pero el primary obviamente está recibiendo requests
de muchos clientes, potencialmente para el mismo chunk. A veces no, a veces puede que haya un solo cliente escribiendo un chunk, pero esto está diseñado para que pueda haber varios clientes escribiendo sobre el mismo chunk. Lo más importante que hace es secuenciarlos o serializarlos, o sea, decir qué request vino primero y qué request vino después. Cosa que no podíamos hacer cuando teníamos el esquema así, que era medio mezcolanza. Ahora el primary sí puede agarrar todos los requests que le van llegando. El orden que elige no importa tanto, lo que importa es que sea un orden bien definido. Lo que explica el paper también es que para cada request le va a poner un número de serie, y eso se lo va a mandar a los secondaries, y los secondaries van a aplicar todas las cosas exactamente en el mismo orden que la aplicó el primary. Y ahí solucionamos un tema de consistencia que era el de arriba. Después, y es eso, básicamente. Entonces, acá tenemos dos posibles, este 6 que está acá tiene dos posibles casos. Si todas responden OK, entonces OK, se le responde OK al cliente. Caso contrario, si alguna, no todas responden mal, si alguna responde error, se le responde error al cliente. Y esto es un tema delicado porque acá es donde los requisitos de consistencia son súper relajados en el Google File System. Un segundo que prenda la luz. Y acá está de vuelta. ¿Qué quiere decir que son relajados? Todo este sistema no implementa lo que sería un atomic write. Lo voy a tachar así para que ustedes vean que esto no lo implementa. ¿Qué quiere decir que no implementa un atomic write? Y ahora vamos a ver un ejemplo más concreto. Puede llegar a pasar de que una cosa se aplique primero acá, se aplique en la réplica, porque les había dicho, primero se aplican localmente y después se le manda a los del costado, se aplique en la réplica A, pero esté muerto o esté la red rota o cualquier cosa y no se termine de aplicar acá, falla acá. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Que no van a quedar dos réplicas con una cosa y la tercera réplica con una cosa diferente, y para el Google File System eso está OK, lo cual es un requisito bastante molesto para los que implementan aplicaciones, porque ahora vamos a ver que tienen que aplicar algunas técnicas para considerar esos casos. ¿Qué se espera que pase cuando nos ocurre un error y nos queda inconsistente? Se espera que el cliente reintente, o sea, el cliente va a tratar de vuelta de escribir con la esperanza de que ahora sí la cosa funcione, pero igual, vamos a ver que hay algunos temas. También el paper explica, el primary si le manda al secondary B y falla un par de veces va a tratar de reintentar, capaz que se cayó temporalmente y después vuelve a aparecer y lo que sea, pero eventualmente tiene que desistir y tiene que devolver el error al cliente. Esto fue un error parcial. Tampoco está claro si le dice que fue un error parcial y qué tan claro es en el mensaje de error. Lo que importa es que es un error parcial. Vamos a ver un tipo de escritura que es la importante. Los dos tipos de escritura que tienen esto, y vamos a ver cómo falla la importante, eran así, dos tipos de write. Uno es el write común, que muchísimo no hablan de este en el paper. En este le pasan el file, le pasan la data y le pasan el offset. El otro es el importante, que es el que usa muchísimo MapReduce, que es el append. Acá le pasan de vuelta el file, le pasan de vuelta la data y nada más. Append se entiende que lo agrega al final del archivo. Esto es lo que sí devuelve el offset una vez se terminó de escribir. Y de vuelta, si escribieron el paper van a ver que no es tan loco como lo implementa esto. Lo único que hace, la diferencia entre el write común y el append, además de que el append es más atómico, por unas cosas que son medio ambiguas, no se sabe por qué el write puede quedar que no sea tan atómico. Bueno, no me voy a meter con eso, después de última lo hablamos.
El primary, en el caso de un append, es el que decide el offset. No se lo mandan ustedes. ¿Quién lo decide? El primary. Al escribir, además de asignarle un número de secuencia, le asigna el offset donde se va a terminar escribiendo la cosa. Esa es prácticamente la única diferencia importante que tenemos para eso. Y es lo que vamos a ver con un ejemplo. Acá. A ver si entra acá. Sí. Vamos a suponer que tenemos un archivo y estas son las 3 réplicas de ese archivo. Y vamos a ver el caso feliz de hacer un append y el caso infeliz. En este caso, vamos a decir que es el primary y estos son 2 secondaries que tenemos ahí a los costados, en 3 servidores distintos. Supongamos que el cliente 1 hace un append de un registro que se llame app, un registro de cualquier tipo. Lo que va a pasar es que, como si me siguieron en todo esto, primero eso se va a aplicar acá. Voy a tratar de hacer un poco mejor la línea esa. Se va a aplicar ese registro acá y después el primary le va a avisar a los vecinos que apliquen ese registro A y le va a mandar también el offset en el cual lo tienen que aplicar. Pero acá no tiene mucha cosa rara, termina aplicándolo acá y termina aplicándolo acá. Este es el caso feliz, que es el obvio que funcionó la cosa, no debería haber dudas. Después, el cliente 1 o el cliente 2 o cualquiera hace otro append de B. Otro registro diferente, de vuelta. Siempre tiene que entrar por acá y acá. Se lo manda y funciona, se lo manda a y funciona, acá se lo mando ahí. Y acá, cuando se lo quiere mandar por alguna razón, falla la cosa y esta comunicación no funciona. Hace retry, lo que sea, pero eventualmente falla del todo y falla. Lo que le va a decir al cliente es que la cosa falló. Y el cliente eventualmente va a tener que tratar de vuelta. Imagínense que concurrentemente tenemos otro cliente que trata de escribir C. Y acá es donde se pone interesante la cosa, porque cuando este otro venga y trate de escribir C, siempre va a entrar por acá, va a elegir que lo pone ahí al final del archivo, se lo va a mandar acá, le va a decir escribilo en el offset que está acá, y cuando se lo mande también, el primary le va a decir escribime C en el offset tal, ese offset es que está acá, o sea, lo va a escribir acá. Va a aparecer el registro C ahí arriba para que queden los 3 alineaditos. Lo que quedó acá es un hueco, esto le suelen decir padding, que pueden ser ceros, un carácter cualquiera, o sea, quedó un agujero vacío en el archivo ese. Esta región, que yo seguí avanzando y no dije qué era, en el paper le dicen que quedó inconsistente. Inconsistente. Es un término del paper eso. ¿Qué quiere decir inconsistente? Que las 3 réplicas pueden tener información diferente. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando nos devuelve un error. Siempre que nos devuelve un error el sistema, lo que nos está diciendo es, bueno, puede haber otros errores, pero este tipo de error nos está diciendo que la región quedó inconsistente y que lo único que puede hacer el cliente es hacer un retry. Pero mientras hizo retry pueden haberse metido otros writes en el medio. Acá lo que tiene que hacer el 1 es hacer de vuelta append del B. Y esta es la segunda parte interesante, que es otra cosa relajada de consistencia que tiene el sistema. Lo que va a hacer el sistema no importa que yo lo escribí antes, no tiene una deduplicación de registro ni nada. Lo va a escribir también en el primary, lo va a escribir acá y lo va a escribir acá. Supongan que ahora sí funcionó la cosa y se terminó escribiendo en los 3 lugares. Lo cual es bastante molesto porque ahí nos quedó bastante diferente. Las primeras 2 réplicas están iguales. La tercera nos quedó con un agujero y las primeras 2 nos quedaron con duplicados, básicamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? ¿Quién resuelve el problema ese? Otra cosa importante y que no es obvia y una decisión de diseño, el que resuelve eso es el cliente. O sea, el que está usando el sistema tiene que de alguna forma resolver eso. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo resolver inconsistencias?
Básicamente se patea, vamos a decirlo así, el problema al cliente. Y el cliente lo resuelve como sea, pero hay dos técnicas interesantes que puede usar el cliente para resolver el tema. Primero, ¿cómo puede resolver los duplicados? O sea, los duplicados se van a producir por esto que está acá. Lo que tiene que hacer es resolver el tema de los duplicados cuando está leyendo. Cuando está consumiendo estos archivos, tiene que tener una forma para evitar procesar dos veces lo mismo. Una forma en que puede hacer eso, y es medio la forma estándar, es usando Unique IDs. Y el tipo que está consumiendo esto va a tener que guardarse en memoria, en alguna estructura, todos los registros que ya vio antes. Básicamente un set, un hash set o lo que sea. Ahí se va guardando todos los IDs que vio. Si le viene uno repetido, simplemente lo ignora. Pero bueno, son técnicas que ustedes ya saben de otras materias que acá hay que aplicarlas porque el sistema en sí mismo no tiene estos commits atómicos. Ahora revisamos de vuelta por qué no es un commit atómico, pero los resultados son estos, duplicados y vacíos. ¿Cómo resolvemos las regiones con padding? Lo que plantea el paper también es, hay que usar alguna forma para detectar de que esto que está acá no es un registro válido, y lo que se puede usar es un checksum, por ejemplo. O sea, a cada registro agregarle un dígito verificador, que también se le puede decir, sumar todo y que tenga que dar un cierto valor o lo que sea, como para verificar de que eso es información basura y que no es un registro válido. Es bastante fácil, si se pone a pensar, detectar de que eso no es un registro, simplemente no cumple con el formato, tiene un problema, lo que sea. Pero la recomendación del paper es que esos registros que estamos escribiendo tengan un checksum que puedan verificar. Saben más o menos lo que es un checksum, ¿no? Es lo mismo que cuando se bajan un torrent, cualquier cosa, es el numerito que sirve para verificar que los datos que se bajaron son lo que tenía la intención de que subió el coso. Bueno, en definitiva, dos técnicas en general, está bueno saberlas, no son tan de sistemas distribuidos, pero hay que usarlas porque la consistencia es bastante mala del servicio de Google File System. ¿Qué hubiera sido lo ideal acá si hubiera sido un write atómico? En este caso que falló eso, lo que tendría que haber sido es deshacer todo. No tendría que haber escrito el B y no tendría que haber escrito el B en la réplica. O sea, cuando falle, que quede todo limpito, y así nos solucionan los duplicados y nos solucionan los padding y nos solucionan todo. Eso pareciera, al ver esto, pareciera que es imposible, pero es exactamente lo que vamos a ver que resuelve Raft. Raft tiene writes atómicos y resuelve justamente este tipo de problemas. Hasta acá, ¿cómo vienen? Vamos a ver una cosa más, vamos a ver cómo lo combinaban esto, porque es muy inteligente lo que hicieron al combinar esto con MapReduce. A ver, voy a escribir otra. MapReduce. ¿Cómo lo usaba MapReduce? Está subrayado. Lo que hacían en esta época, por lo que se describe, creo que principalmente el paper de MapReduce, era poner en la misma máquina un worker de MapReduce y un chunk server al mismo tiempo. O sea, un poco lo describí esto en la primera clase, pero ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. Esto sería un MapReduce worker, y esto sería un chunk server, y esto es un host físico. Y tiene un disco y tiene los chunks en sí, los tiene acá y son gobernados por el chunk server. No me quedó mucho espacio, pero bueno, lo voy a hacer chiquitito. Acá estaría el MapReduce Master y acá estaría el Google File System Coordinator. Si uno es astuto, puede hacer las cosas, o sea, si el MapReduce Master es astuto, puede
asignar, no al azar como están haciendo ustedes en el TP, sino selectivamente los mappers a los lugares donde ya tienen el chunk que necesitan. No se habla mucho de cómo es que se particiona el archivo, el input que se le dan a los mappers en particular de MapReduce. Pero creo que, no sé si en el paper de MapReduce o en algún otro, dice que una forma de particionar ese trabajo inicial para los mappers es directamente usar los slices. O sea, si ustedes tienen un archivo grande así, que vive en el Google File System, y estos son los chunks, directamente que cada slice, porque ese era el término que usaba MapReduce, que cada slice sea directamente un chunk. O sea, que lo que termina pasando es que cada uno de estos chunks se termina mapeando directamente con un mapper. O sea, si tenemos un archivo grande que tiene 100 chunks y usamos un job de MapReduce, podemos mapear eso con 100 jobs de tipo mapper. Entonces, lo que tiene que hacer el MapReduce Master cuando selecciona qué va a cada cosa, puede ir y hacer lo siguiente. Le puede ir y preguntarle al Google File System Coordinator para este archivo que tengo que particionar y tengo que armar un job y repartirlo por todos lados, en qué lugares físicos, o sea, dónde están las réplicas que tienen físicamente esos chunks. Con esa información puede hacer una selección más afín de cada worker de MapReduce con los chunks que ya tienen ahí. Por ejemplo, cuando recibe un trabajo, el MapReduce recibe un trabajo, el master le va a asignar a este worker algo que el master sabe que lo tiene localmente. Entonces, el worker que es un backdoor como un cliente común de MapReduce, le va a preguntar por los chunks al coordinator el coordinator le va a responder el primary, secondary, lo que sea, pero por ejemplo, un secondary puede que esté localmente en el mismo lugar que está físicamente ahí. Entonces el worker va a aprovechar, se va a dar cuenta que va a decir, está localmente, no me tengo que conectar por una red. Entonces simplemente va y consulta al chunk server que está localmente ahí, sin tener que viajar por la red. Si esto funciona bien y es un best effort, o sea, trata de hacer lo mejor posible esta cosa, muchos de ese tráfico inicial para repartir el trabajo en los workers se puede llegar a evitar con estas dos capas de abstracción que son una del Google File System y otra el MapReduce, básicamente. Pero todo este flujo gigante de información que tenía que viajar por la red, si es astuto, lo pueden terminar resolviendo localmente con abstracciones. El que implementó el job, el map y el reduce, o sea, el usuario de MapReduce, no se tiene que preocupar por todas estas cosas, ni cómo se distribuyen los archivos, ni nada. Estos dos sistemas trabajan en combinación para que se minimice el tráfico por la red, que era una de las cosas que querían evitar los de Google. Si se pone a pensar, también para los reduce es equivalente. Cuando el mapper asigna un trabajo de reduce, lo hace a propósito para que el reduce escriba en un slice, o sea, en un chunk que esté localmente y así tampoco tenga que viajar por la red. Eso, hasta qué punto hacían así y que no, es medio invento mío, invento de donde se puede sacar información, porque obviamente Google, empresa privada, no dice exactamente cómo funcionaba, pero uno puede inferir que terminaría funcionando así la cosa, porque ellos dicen que ponían los chunk servers y los workers juntos para aprovechar estas localidades de los archivos. ¿Me siguieron en eso? Después piénsenlo porque no es tan... Si no entendido, es bastante fácil y bastante elegante la cosa esa. Después, antes de seguir vamos a ver qué tiene, qué es lo que tiene que guardar adentro el coordinador. Porque esto también, ahora ya nos vamos a ir metiendo de a poco en cuando fallan los servicios enteros, cuando fallan los chunk servers, cuando falla el coordinador, etc. Primero, ¿qué tiene el coordinador?
Capaz que acá podemos ir de vuelta a la imagen que teníamos, no quedó mucho espacio, pero la voy a insertar de vuelta. Esta. La voy a poner un poco más chiquita. Ahora. ¿Qué información tiene que tener el coordinador? Tiene que tener varias cosas. De vuelta, no anda esto para escribir. A veces se rompe esto. Denme un segundo que se me rompió el coso de dibujar. Ahí está. Bueno, imagínense, ya la saqué, no la voy a poner de vuelta. Ahí. ¿Qué tiene el coordinador? Vamos a decir directamente. Como datos, ¿no? Tiene que tener varias cosas. Primera cosa que tiene que tener es, primero, ¿qué estructuras de datos tiene esto? Cosa interesante, para que funcione rápido la cosa, tiene prácticamente todas las estructuras en memoria. Me imagino que tendría un montón de hash tables o cosas así. Y además, la parte persistente tiene un log, en el sentido de base de datos de lo que veíamos la vez pasada, al cual de vez en cuando le va sacando snapshots. O sea, si se imaginan el coordinador así, tendrá algunas tablas en memoria, tipo la información que vamos a ver ahora, memoria, y abajo lo dibujo yo, tiene una estructura de log de cada operación que le va mandando, por ejemplo, cada vez que se crea un nuevo archivo, que se crea un nuevo chunk, que cambia alguna cosa, se van guardando acá en un log, porque este log además va a servir para mandárselo a un backup que va a tener el coordinador en sí, que ahora vamos a ver. La idea es que si el coordinador de vez en cuando muere y tiene que levantarse de vuelta, toda la información que tenía en memoria no va a ser necesaria. Ahora vamos a ver qué es necesario y qué puede reconstruir mientras está sobreviviendo. Pero hay información que necesariamente tiene que ser persistente. Por ejemplo, necesariamente persistente va a ser un mapeo entre file names y los chunk handles. Esto, si pierde esto, pierde todo. O sea que esta es información que eventualmente va a vivir en el log eventualmente se va a crear un snapshot de la memoria que tiene arriba y cuando levanta se va a cargar un snapshot y se van a volver a aplicar como si fuera una base de datos las últimas entradas del log para poder armar todo de vuelta. Pero tiene que sobrevivir los crashes, tiene que sobrevivir cuando se cuelga en la máquina el file name achacado, y eso es bastante obvio. Lo que no es tan obvio es esto, que eso es una decisión de diseño también. De vuelta. Ahí está. A los chunk servers. Lo que hace acá es interesante, porque acá asume que la autoridad, en definitiva, de saber qué tiene qué cosa dentro, son los chunk servers. Entonces, cuando revive después de un problema el coordinador, lo que va a hacer es le va a preguntar a todos los chunk servers del sistema qué chunks handles viven ahí, viven en eso. Y ahí va a reconstruir la lista esta en el momento. Esto no lo guarda en disco, sino que lo reconstruye, lo cual es interesante. Después, cada chunk va a tener también una versión. Que es la que versión number, que es la que se va a usar cuando la cosa cuando haya que cambiar quién es el primary, va a aumentar la versión y eso va a servir para detectar si un chunk server murió y después revivió a los 2 días.
ese va a tener una versión muy vieja y eso se va a usar tanto por las otras réplicas como por el coordinador, como por los clientes, para darte cuenta de que este es un servidor viejo. O sea, esa versión va a ir incrementando cada vez que el coordinador elige un nuevo primary dentro de ese grupo de replicación. ¿Y cómo es que lo elige? Y esta es la última parte importante, y ya queda poco de la clase. Esto tiene un sistema de leases, o sea, tiene un sistema basado en tiempo para asignar quién es el primary. O sea, ¿qué es un lease? Lo podemos definir como es este permiso para ser primary. En algunas traducciones medio raras le dicen arrendamiento, es como te presto permiso para hacer primary, y te presto ¿por qué? Porque eso dura 60 segundos. Porque sí, porque ellos decidieron 60 segundos. ¿Y en qué se basa eso? Que el primary, que de esas tres réplicas, el primary se compromete a deja de ser primary cuando se vence el is. Y también lo puede renovar, o sea, si se está por vencer, lo puede renovar. Se están dando medio mal, no sé si está mal la lapicera esta o qué. La letra va quedando fea. Voy a limpiar un poco. Concretamente, ¿en qué momento pasa eso? ¿Y qué es lo que queremos evitar? Queremos evitar que pase esto. Tenemos el coordinador, tenemos el chunk server 1, chunk server 2 y chunk server 3. En el caso normal de funcionamiento, lo que queremos hacer es que cuando estos se están comunicando, le están mandando heartbeats y todo a esto, y tenemos clientes que están usando esos chunk server que están ahí, ¿no? Que es un cliente. Normalmente, si una de estas réplicas muere, lo que queremos es que el coordinador agarre, ponerle que esa era el primary, y esta era el secondary, y esta era el secondary. Muere esta, queremos que el coordinador decida que esa no es el primary, y esta es promovida a primary. ¿Qué onda con los leases y por qué no podemos hacer eso directamente? Porque lo que queremos evitar es esta situación. Tenemos el coordinador, chunk server 1, chunk server 2, se ve que estaba sucio en la pantalla, chunk server 3, y lo que nos pasa acá, y este es el primary, por ejemplo, este es el secondary, no se muere la máquina en sí, sino que lo que falla es la conexión de red. Ya están viendo ustedes un patrón de que acá no es solamente que mueran las máquinas, sino que son las conexiones de red las que también se pueden morir, y medio que lo que venimos hablando en la primera clase es que es medio indistinguible para un servidor, en este caso el coordinador que está ahí arriba, distinguir cuando murió el primary y cuando murió un router o la conexión de red está mal. Entonces lo que puede llegar a pasar ahí es que esa única conexión, me queda poco espacio de abajo, se haya rota, y acá tenga clientes que siguen hablando con este primary lo más bien, y este primary capaz que sigue teniendo conexiones con los demás. Si el coordinador se apura y rápidamente le dice que este no es más el coordinador, y por ejemplo, ahora es el nuevo, que no es más el primary, y ahora es el primary vamos a tener una mezcolanza en la cual vamos a tener una máquina que piensa que sigue siendo el primary, porque como está cortada esta conexión, el coordinador no le pudo decir, dejaste de ser primary. Algunos clientes que como tenían cacheada la información, va a pensar que sigue siendo el primary, y otros clientes nuevos que le van a haber consultado al coordinador quién es el primary ahora, y se van a pensar que el primary es este que está acá. O sea, en parte porque este fallo de red no es así uniforme, que se quedó completamente roto, y que tenemos algunos clientes con información cacheada, nos surgen
dos primaries. Si bien el coordinador piensa que este no es primary, en realidad este en la práctica se sigue comportando y sigue respondiendo como si fuera un primary. O sea que tenemos un primary acá y tenemos un primary acá. Y esto es lo que se llamaba split brain, que no queremos. Si estuvieron prestando atención, van a ver que acá, más que empezar a evolucionar en paralelo, va a ser un despelote, porque los primaries van a tratar de mandar escrituras y van a estar compitiendo, entonces van a generar un montón de regiones inconsistentes, le van a responder errores a los clientes esos que están ahí, y los clientes, como tienen que reintentar, van a seguir reintentando, entonces nos van a quedar un montón de regiones inconsistentes. Eso lo quiere evitar el sistema y la forma de evitarlo es bastante simple y básica, que es, no hay mucho que explicar acá, no lo voy a dibujar. Si en vez de apurarse a designar un nuevo primary, esperaba que pase un minuto, ahí sabía que este primary original, al pasar el minuto y no haber podido renovar el list, automáticamente iba a dejar de ser primary y iba a dejar de aceptar lecturas. Entonces el coordinador, sin tener que intercambiar mensajes con el primary viejo, solamente esperando, puede tranquilamente, después de un minuto, designar un nuevo primary en otro lugar, y ahí quizás esta parte de la red esté cortada y esté fallando, pero ahí puede armar una subred con solamente dos máquinas, con un primary, y que el resto de la red quede sin hacer avances. Después, cuando se reconectan, ahí habrá que ver cómo se reconcilian, pero no divergen los datos, no tenemos clientes que siguen tratando de escribir o lo que sea. El cliente en ese caso, recibirá un error de otro tipo diciendo de que ese server está desconectado, de que no haga un retry, o lo que sea. Pero esa es la función principal que tienen los lists. Además, se complementa con la otra cosa que es los números de versión. Cada vez que se elige, que avanza el list, o sea, cada vez que se elige un nuevo, se elige o se renueva un primary, el número de versión se incrementa, y eso también lo pueden usar los clientes para saber si están hablando con una máquina vieja. Si por alguna razón este cliente le pregunta al coordinador y el coordinador le responde, estas son las máquinas y este es el número de versión actual, y una de esas máquinas que le responde por alguna razón estaba desactualizada, no se pudo comunicar bien con el cliente, cuando ese cliente le hable con esa máquina y vea que el número es más viejo del que tiene, lo puede ignorar simplemente. También puede servir para coordinar máquinas, o sea, si una máquina se conecta al coordinador y esta máquina tiene un número de versión vieja, el coordinador le va a decir, no, vos te desactualizaste, iniciar un proceso de sincronizarte con el resto de la gente, porque si no, no te vas a poder unir al grupo de replicación. Esa es la parte medio más confusa y que queda medio ambigua dentro del paper, exactamente cómo funcionan los números de versión y cómo funcionan los errores, pero la esencia es bastante simple, para resumir lo que acabo de explicar. Los lists es un mecanismo para evitar el split brain, y lo único que tiene que hacer el coordinador para evitar el split brain es, si deja de poder tener comunicación con el primary actual, espera un minuto, y cuando pasa un minuto ya sabe que tranquilo le puede asignar el primary a otra persona, a otra máquina, de las que están ahí. ¿Me siguieron con esa parte? Sí, ya deben estar medio dormidos, porque estoy muy silenciosos, no están preguntando nada. Fallas del coordinador. Yo tengo una pregunta con eso de... Dale. Sí. Todavía, no sé, yo también trabajé un poco con sistemas distribuidos y todavía hay como que siento que no es completamente seguro esto. No. Esto es como la base, y después hay software que se encargan de todo esto, o protocolos que ya están implementados, o esto habría que hacerlo a mano si uno quiere hacerlo otra vez. No, este sistema lo hicieron así, y los que lo usaban sabían estos problemas que tenían. Podía fallar por un montón de lugares. De hecho, cuando fallan las máquinas pueden pasar estas cosas raras que tardan un ratito en recomponerse, pero eventualmente se recomponen. El principal problema que tenían eran las regiones inconsistentes. Lo del split brain.
No, lo de split brain no tanto, porque eso es bastante fácil de evitar simplemente esperando. O sea, es bastante difícil que ocurra un split brain porque se sincroniza en un tiempo. Este era el problema. Cuando hay una falla parcial, pero no muere del todo la máquina, sino que falla por una escritura. Por ejemplo, se satura esto y no tenés un write atómico y te queda información diferente. Es raro en sistemas, en el resto de los sistemas que vamos a ver, que las réplicas no sean exactamente réplicas. De hecho, si yo te tuviera que decir lo que no es, definí, no es completamente seguro. Para mí no es completamente seguro el tema de que las réplicas no son realmente réplicas. Son casi réplicas, son bastante parecidas entre sí, y el cliente tiene que hacer lo necesario para poder detectar duplicados, detectar agujeros en los archivos y todo eso. Todo eso está recontra resuelto. Por ejemplo, en Raft van a ver que eso directamente no puede pasar porque el sistema lo evita. Ok. De hecho, después hay un link de una entrevista que le hacen a uno de los diseñadores de MapReduce, en donde dice, quizás nos zarpamos un poco haciendo esto tan relajado y porque esto tampoco es consistencia eventual. La consistencia eventual, si bien es un término medio informal, se basa en que eventualmente la cosa se restaura. Acá nunca más se restaura. Queda una B ahí, otra B ahí, queda un agujero y ahí queda para siempre. Esto es, si quieren, débilmente consistente o casi consistente o lo que sea. Pero es un buen ejemplo de ingeniería, o sea, alguien muy científico, capaz que le hace ruido esto a nosotros que somos ingenieros, no fue suficiente, a nosotros no, a los de Google les fue suficiente durante varios años para indexar toda la web, ejecutar MapReduces y todo eso. O sea, funcionó más o menos bien la cosa. Quizás cuando estudiemos Raft. Si dije Rust, era Raft. Cuando estudiemos Raft, va a quedar mucho más claro, por un lado, de que se puede evitar eso, y por otro lado, lo tanto más difícil que es haberlo evitado. Esto lo hicieron así, ¿por qué? Porque era fácil, básicamente. Si lo hubieran hecho de otra forma, ustedes lo van a sufrir durante un mes, van a estar implementando Raft ahí, van a ver que es un despelote, pero por otro lado el paper es más difícil de entender, pero es más sólido, porque el paper cierra por todos lados. De hecho, tienen el algoritmo exacto de todos los casos que contempla todos los casos, inclusive el algoritmo ese está demostrado matemáticamente que funciona. El paper de Google File System queda algunas cosas medio que deben haberla solucionado ellos, pero no lo pusieron en el paper, así que nosotros no sabemos cómo hicieron. Pero bueno, vamos a ir adelante. ¿Cómo hacemos? Obviamente, igual que en MapReduce, acá el punto sensible de esto es el coordinador, que es una única máquina física, que si falla eso, falla todo. Entonces, hay dos técnicas que usa el coordinador para evitar perder todo, imagínense perder todo el file system entero. Una es escribir en disco. O sea, escribir en disco en el sentido de que escribe el log y escribe los snapshots en disco, de manera tal que si algo falla se puede restaurar. Eso permite restaurarse. Y acá tendría que haber puesto uno, estoy medio loco. Y la segunda es que en sí el coordinador también implementa un esquema de primary backup, pero fijo, en este caso. O sea, no dinámico así, de que se van reconfigurando las cosas. Tenemos un coordinador, y tenemos un coordinador backup. Esto tiene todas las tablitas, todas las cosas ahí, tiene el log que está acá, y lo que hace este log es ir mandándole el log por la red al backup. Este backup no hace nada, es lo que se le suele llamar un standby. O sea, es una máquina que está ahí, medio desperdiciando un poco de recursos, pero simplemente existe porque en el caso de que el coordinador principal falla, se puede promover al coordinador backup a coordinador full coordinador, y ahí sigue adelante hasta que se restaura y capaz que el coordinador ahora se transforma en el backup, y así como que van alternando.
pero no tiene un rol activo en ningún momento el coordinador backup, salvo cuando hay que hacer un failover. O sea, cuando hay que pasar de un coordinador que se rompió al coordinador nuevo. Pero si se fijan, es otra versión de Primary Backup, pero en este caso es rígido, no es una cosa que se va actualizando dinámicamente. Es como una forma de zafar el punto central de falla que es el coordinador en estos sistemas. Por eso, y para ir terminando, ¿qué problemas tenía esto? Sí, porque hasta donde yo sé, Google File System ya no se usa más, fue superado por este otro sistema que se llama Colossus, que en parte resuelve algunos de estos problemas. Uno obvio, que es el último que vimos ahí, es un coordinador centralizado. Si falla ese, falla todo, o sea, tiene poca tolerancia a fallas. Pero también otro problema, que es lo que dicen estos que les ocurría, era que se les quedaba sin memoria, básicamente. O sea, como todas estas estructuras, les comenté yo que las iban guardando en memoria, era poco escalable. Y más allá que comprar una máquina más grande que tuviera más memoria, y en esta época no había tanta memoria en las máquinas, se quedaba sin memoria y se rompía todo. En el sistema nuevo Colossus, aparentemente no hay un único coordinador, sino que el coordinador en sí está yardeado, o sea, está dividido en pedazos, no se sabe muy bien cómo, pero debe tener regiones, o sea, el file system entero debe estar particionado en regiones de archivos, y cada uno tiene su propio coordinador, de manera tal que puede ir escalando horizontalmente todo el coordinador. Y el gran problema también, lo que le comentaba el compañero ahí, es consistencia débil. Consistencia débil es que no tiene atomic write. Que para proceso batch se puede zafar con esas dos cosas, con IDs únicos y los checksums. Para procesos batch más o menos zafa, pero ya hacer un sistema más sofisticado, una base de datos, key value store, ese tipo de cosas, ya ahí se empieza a sufrir un poco más el tema de que uno no puede confiar en que un write no genere duplicados o no funcione. Una consecuencia también no de eso, pero es otra cosa aparte, es que se pueden leer, y no profundizamos mucho esto, pero es un problema que evita también Raft. Stale secondary. Aunque sea un problema breve que eventualmente se soluciona solo, si se particiona la red y nos queda un secondary suelto ahí, y tenemos un cliente que tiene cacheado y sigue leyendo de ese secondary, capaz que el resto del sistema, a pesar de que no se produjo un split brain, siguió avanzando, pero va a estar leyendo información de un secondary viejo, un secondary que no tiene los últimos updates. Y no hay mucha forma para esta subred que está acá de detectar de que está desactualizado. Eso también es bastante problemático. Todas esas cosas, bueno, el coordinador centralizado es otro tema, pero todos esos problemas de consistencia débil las resuelve Raft, que en principio Raft nos provee una consistencia fuerte, o sea, tiene writes atómicos y tiene una forma de leer información y saber qué es la información más actualizada que tenemos, y también hay variaciones que nos permite leer información no tan actualizada, pero con más performance. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos Raft, que no va a ser la semana que viene, sino que va a ser la otra. La semana que viene es TP y después feriado, y la otra, tengo entendido, después me fijo en el calendario, que es cuando vamos a ver Raft. Preguntas sobre esto, y si no, dejo de grabar y preguntamos, y hacemos preguntas de TP y planes de ese tipo. Pero preguntas sobre toda la clase esta, hagamos. Si es que tienen. Si no, no sé si fue súper claro o se durmieron.
dejo de grabar, así no queda definitivo. Sí, pregunta sobre esto o sobre TP. No, sobre el TP. Bueno, dejo de grabar y vamos a eso, porque es más